¿Qué tal, familia peregrina? Soy Manu Casten y estoy contentísimo de compartirles este nuevo video. Estamos a nada de celebrar la fiesta de la Asunción de María. Es una creencia que tenemos los católicos súper bonita, es uno de los dogmas más recientes que tenemos en la iglesia. Y bueno, aquí vamos a tratar de explicar un poco por qué creemos en eso, cómo llegamos a creer en eso, de dónde salió todo este cotorreo, por qué no se sabe más, por qué se sabe tanto. Yo qué sé, vamos a tratar de explicar lo más posible en un breve espacio, así es que no se vayan, quédense, el video va a estar buenísimo. María es la madre de Jesús, que para todos los cristianos es considerado como Dios. Muchas de las denominaciones cristianas, los católicos principalmente, la consideramos madre de Dios, por ser madre de Jesús, que es hombre, que es 100% hombre y 100% Dios. Es un tema controversial, yo lo sé, y que genera mucha confusión, pero no entraremos en ello aquí. El tema que nos trae hoy aquí es lo que conocemos como la Asunción. Existen dos términos muy similares, asunción y ascensión. La ascensión se le adjudica solamente a Jesús. Después de haber resucitado, se les aparece a los discípulos en algunas ocasiones, charlan, comen, cotorrean, ellos preguntan, etc. Y al poco tiempo, Jesús asciende al cielo, a la derecha del Padre. Mientras que el término de asunción se utiliza cuando hablamos de María. La diferencia determinante radica en que la ascensión se lleva a cabo por poder propio, Jesús sube al cielo por su poder divino, mientras que la asunción implica un poder externo a quien fue asunto, o en este caso asunta. María subió al cielo, pero no por poder propio, sino por el poder de Dios, su Hijo. Ahora viene la pregunta interesante. ¿Por qué los católicos creemos en esto? Para entender esta creencia debemos ir analizando varios puntos importantes. Primero, no es una enseñanza que venga explícitamente en la Biblia. Esto puede ser determinante para muchos cristianos de cualquier denominación. En muchas ocasiones solemos desacreditar cualquier enseñanza de la fe que no se mencione en la Biblia. Sin embargo, el hecho de que no se mencione tal cual no significa que no se hagan referencias que avalen dichas creencias. ¿Y de dónde sale esta idea? Veamos. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículos 13-14 dice: «Ten por norma las palabras sanas que oíste de mí en la fe y en la caridad de Cristo Jesús. Conserva el buen depósito mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros». Ojo. Aquí San Pablo está dejando claro que las enseñanzas buenas que él ha transmitido de su boca sirven como normas. Este pasaje respalda la idea del valor normativo y la autoridad de la tradición, que es particularmente característica de la Iglesia Católica, quienes nosotros interpretamos que la plenitud de la enseñanza de Cristo se encuentra tanto en la Sagrada Escritura como en la tradición apostólica. En la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, se refuerza esta enseñanza. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Vemos cómo San Pablo insiste en dicha enseñanza, ya sea por carta o ya sea de viva voz, lo que hemos recibido de los apóstoles y sus sucesores, debemos conservarlo entre nosotros, y le pide a los tesalonicenses que obedezcan dichas enseñanzas. Ahora, en la carta a los Hebreos 13:7, San Pablo nos exhorta a que no nos olvidemos de quienes nos han enseñado la fe y que incluso los tomemos como ejemplo y acatemos las enseñanzas de nuestros superiores en la fe con obediencia. Acordaos de vuestros dirigentes que os anunciaron la palabra de Dios y considerando el final de su vida, imitad su fe. ¿Y quiénes son nuestros superiores? Los obispos, los sacerdotes, el papa. Ellos son los que han recibido ese depósito de la fe y la autoridad para interpretar las enseñanzas de Jesús. Si Jesús les ha dado su voto de confianza para transmitir su enseñanza, a nosotros lo menos que nos toca es confiar en quien Jesús
ha confiado. Sumado a todo esto, San Pablo remata sus ideas enseñando que la columna y el fundamento de la verdad es la iglesia. Eso lo vemos en la primera carta de Timoteo 3:15, diciendo lo siguiente: pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Yo sé que esto puede sonar ambiguo, pero les comparto un ejemplo que puede ilustrar muy bien lo que estamos hablando. En toda la Biblia no hay ni un solo texto que explique cuáles deberían de ser los libros aceptados como sagrados o inspirados por el Espíritu Santo. O sea, que la misma Biblia no determina cuáles son los libros que deberían ser parte de la Biblia. ¿De dónde salió entonces lo que se conoce como el canon del Nuevo Testamento? ¿Quién decidió qué libros serán correcto o incorrecto incluir en el Nuevo Testamento? Ese silencio bíblico sobre dicho tema tan relevante ni detuvo a la Iglesia para ejercer su autoridad y determinar cuáles libros debían formar parte del canon del Nuevo Testamento, ni detuvo a las primeras generaciones de los cristianos para confiar en dicha autoridad que le fue otorgada por Cristo mismo. Este canon fue determinado ya en el siglo IV. Eso significa que durante los primeros 300 años de cristianismo no se contó con una compilación de escritos definidos como palabra de Dios. Había muchos libros más, los famosos libros apócrifos y de seguro otros más que desconocemos. Todos ellos proponiendo en mayor o menor medida distintas interpretaciones de las enseñanzas de Jesús. Y las primeras comunidades cristianas estaban expuestas a ello, a recibir una interpretación errónea y quizá caprichosa de lo que Jesús realmente dijo. Durante 300 años los cristianos dependían plenamente de la enseñanza de los apóstoles y de sus sucesores para recibir la correcta doctrina. Y a esto es a lo que llamamos tradición. Debemos entender bien que primero vino la tradición y derivada de ella vino la Biblia. No podemos desacreditar a la tradición sin caer en desacreditar a la Biblia. Mi maestro de Biblia decía que eso sería como decir que el jugo de naranja es bueno, pero la naranja es mala, o algo así decía. ¿Y a qué voy con todo esto? Pues sencillo, si la Iglesia tenía la autoridad en el siglo IV para determinar cuáles libros debían pertenecer al canon del Nuevo Testamento, y la tuvo, esa misma Iglesia tuvo la misma autoridad en el siglo XX, o con el paso de los siglos la ha tenido, para determinar y definir solemnemente el dogma de la Asunción de María. Detengámonos un momento aquí para explicar qué es un dogma. Según el Papa Emérito Benedicto XVI, un dogma es la correcta interpretación de las Escrituras. Ahora, todos los dogmas de la fe católica, por su naturaleza de revelación divina, implicarán cierto misterio, algo que no alcancemos a comprender con nuestro intelecto. Pero la limitación de nuestra inteligencia no nos evita comprender algo de dicho misterio de fe, pues un misterio de fe es algo de lo que nunca sabremos todo, pero de lo que podemos llegar a saber muchísimo. Eso es un dogma. Ya entrados en esto, podemos hablar más claramente sobre el dogma de la Asunción de la Virgen María. Esta enseñanza se refiere a que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Esto significa que María no sufrió la descomposición corporal que nos espera a todos después de morir y que es consecuencia directa del pecado original. Eso lo encontramos en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo tornarás. Nosotros sabemos que María fue preservada de toda mancha de pecado por designio de Dios. Eso es el dogma de la Inmaculada Concepción. Y, por ende, no es partícipe de las consecuencias del pecado, incluyendo la sentencia dictada en el pasaje que acabamos de leer. Pero este dogma no significa que María solo ascendió en cuerpo y alma inmediatamente al cielo, sino que Dios la glorificó de una vez. Ojo, esto no es algo así como un premio especial y único para María por ser madre de Jesús. Bueno, lo de la subida al cielo inmediata y ahorrarse la descomposición corporal y todo eso sí fue un premio especial, pero la glorificación no. Eso es una promesa que Dios nos ha hecho a todos los bautizados. El hombre, al caer en el pecado original, perdió, por así decirlo, el derecho a vivir en el paraíso junto a Dios. Pero con Cristo hemos sido recreados de alguna manera.
Por la pasión, muerte y resurrección de Cristo, la muerte y el pecado ya no tienen poder ni dominio sobre nosotros. Y a todos nos espera un cielo y una tierra nuevos. En la carta a los Romanos, San Pablo nos recuerda que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. En ese mismo capítulo, el apóstol continúa diciendo que la creación vive en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Los cristianos no tenemos esperanza solamente en la salvación de nuestra alma, sino que también esperamos la glorificación de nuestro cuerpo, como lo ha prometido Jesús, y como ya se lo ha regalado a su madre. Y no solo eso, sino que María no ha sido la única persona asunta al cielo en cuerpo y alma que se registra en las Sagradas Escrituras. En Génesis 5:24 se narra cómo Enoc desapareció porque Dios se lo llevó. En el segundo libro de Reyes encontramos que también el profeta Elías fue llevado al cielo en cuerpo y alma, aunque en esta ocasión el narrador se tomó la libertad de hacerlo ver mucho más espectacular, con carros de fuego, caballos de fuego, así muy tipo Juegos del Hambre y toda la cosa, ¿no? Y más adelante encontramos otro testimonio de algo similar, aunque mucho menos famoso, claro. Es en la segunda carta a la comunidad de Corinto. San Pablo dice que él sabe de un hombre que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Aclara que él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que solo Dios sabe eso. Pero esto nos habla de que arrebatar personas de la tierra para llevárselas al cielo no es algo que Dios nunca haya hecho, ni que sea algún tema ajeno a los escritos bíblicos. Si así sucedió con Enoc, con Elías y con este otro cuate, de seguro hombres santos y justos todos, ¿qué razones tenemos para dudar de la posibilidad de que lo mismo quisiera Dios con aquella persona que Él mismo eligió para concebir a su Hijo en la tierra? Aquella persona a la que le permitió desde su concepción evitar toda mancha de pecado y que fue, según los testimonios de los distintos evangelios, la persona no divina que más se asemejó a la perfección del amor a Dios en este mundo. Después de todo, como le dice San Pablo a los romanos, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. ¿Qué mayor bien le puede ofrecer Dios a uno de nosotros que llevarlo con Él mismo apenas se termine su tiempo en este mundo y hacerlo parte de la glorificación de su creación en la eternidad? Ahora, debemos aclarar otra cosa. Este dogma se proclamó oficialmente en el año 1950 por el Papa Pío XII, pero esto no significa que la Iglesia Católica comenzó a creer en él a partir de ese año. Por lo regular, podríamos decir que los dogmas se proclaman solemnemente cuando se llega al punto de que es necesario hacerlo, y no, como muchos pueden llegar a pensar, que es cuando se comienza a creer en él. Los dogmas, independientemente de la fecha de su proclamación, son creencias que el cristianismo católico ha tenido desde sus orígenes. La promulgación solemne de ellos es, por así decirlo, un protocolo para reafirmar pública y oficialmente una creencia que ya se tenía. Podemos encontrar muchos testimonios desde los orígenes de la iglesia primitiva que hablan de dicha creencia en la Asunción de María. Uno de ellos es la carta de Dionisio el egipcio o el místico a Tito, obispo de Creta, que data de fines del siglo III, según recuerdo, a mediados del siglo IV, más o menos. Les comparto un fragmento de lo que dice este texto. Y mientras los fieles permanecían alrededor, ella se despidió de todos, la augusta, que arrastrada por el ardor de sus deseos, elevó a la vez que sus plegarias sus manos todas santas y puras hacia Dios, dirigiendo sus miradas, acompañadas de vehementes suspiros y aspiraciones a la luz, hacia aquel que nació de su seno, nuestro Señor, su Hijo. Ella entregó su alma toda santa, semejante a las esencias de buen olor, y la encomendó en las manos del Señor. Así es como, adornada de gracias, fue elevada a la región de los ángeles y enviada a la vida inmutable del mundo sobrenatural.
Este es uno de los documentos más importantes sobre dicha enseñanza, pues es el más cercano a la fecha de los sucesos y a los testigos que lo presenciaron. Sin embargo, no es el único. Contamos con un sermón predicado por San Juan Damasceno, doctor de la Iglesia, en el que menciona el que es conocido como relato de San Juvenal. Es un sermón predicado en la Basílica de la Anunciación en Jerusalén por el año 754 más o menos, ante varios obispos y muchos sacerdotes y fieles. Habiendo pues construido el venerable templo en honor de la benditísima y siempre Virgen María, Madre de Dios, buscaban diligentemente los emperadores llevar allí el sagrado cuerpo de la que había llevado en su seno al Todopoderoso. Y llamando a Juvenal, arzobispo de Constantinopla, le pidieron las sagradas reliquias. Juvenal contestó en estos términos: aunque nada nos dicen las sagradas escrituras de lo que ocurrió en la muerte de la Madre de Dios, sin embargo, nos consta por la antigua y verídica narración que los apóstoles, esparcidos por el mundo por la salud de los pueblos, se reunieron milagrosamente en Jerusalén para asistir a la muerte de la Santísima Virgen. La historia eutiquiana nos dice luego que los apóstoles, después de la sepultura de la Virgen, oyeron durante 3 días los coros angélicos, después nada más. Ahora bien, como Santo Tomás llegó tarde, abrieron la tumba y debieron comprobar que no estaba allí el sagrado cuerpo. Repuestos de su estupor, no acertaron los apóstoles a inferir otra cosa, sino que aquel que le plugó nacer de María, conservándola en su inviolable virginidad, se complació también en preservar su cuerpo virginal de la corrupción y en admitirlo en el cielo antes de la resurrección general. El relato de San Juvenal es considerado como absolutamente histórico. Su servicio como obispo fue entre el 418 y 458 más o menos, y nos dice que la Iglesia Católica lo ha incluido en el breviario, que son la liturgia de las horas, ¿no? San Ambrosio, San Epifanio, San Germán de Constantinopla son otros santos que dan testimonio de la creencia ya antigua de la Asunción de María, entre muchos otros. Ya para comenzar a concluir, me gustaría pasar por 2 ideas aplicando el sentido común. 1. Todos conocemos el cuarto mandamiento, ¿cierto? Ok, es el de honrarás a tu padre y a tu madre. Como cristianos, creemos firmemente que Jesús cumplía en plenitud la voluntad de su Padre, de Dios Padre. Creyendo eso, podemos pensar con tranquilidad que Él honraría a María de todas las formas a su alcance. Si nosotros, simples mortales imperfectos y con grandes limitaciones, pudiéramos ofrecerle a nuestra madre lo mejor del mundo, lo haríamos. Sin dudarlo ni un momento, lo haríamos. Jesús, a diferencia de nosotros, podía hacerlo. Entonces podemos concluir por mero sentido común que lo habría hecho. ¿Qué clase de hijo sería aquel que, pudiendo hacerlo, no honra a su madre de la mejor manera posible? ¿Y qué mejor manera para honrar a tu madre que llevarla contigo y con Dios Padre a su presencia eterna en cuanto se pueda? Idea número 2. La historia del cristianismo ha sido enriquecida desde el inicio por el culto y las peregrinaciones a los lugares donde se encuentran ya sea el cuerpo o alguna reliquia de un santo. Hay documentos de la era temprana del cristianismo que ya hablan de peregrinaciones a la tumba de algunos mártires. Incluso podemos decir que se conocen prácticamente todos los lugares donde se encuentran enterrados los 12 apóstoles. Las reliquias de la pasión de Cristo son expuestas públicamente, al igual que muchas reliquias de otros santos, de otros mártires, de los primeros cristianos y de los padres de la Iglesia incluso. Durante 20 siglos, los cristianos hemos seguido con detalle el recorrido de los restos mortales de aquellas personas que han dejado una huella imborrable en la historia de nuestra Iglesia. Me suena completamente lógico que así pudiera ser con María, y sin embargo, no existe ni un solo registro de alguien que proclamara tener entre sus manos alguna reliquia del cuerpo de María. Nadie, ni siquiera por la avaricia que pudiera incitar la idea de popularizar un lugar de peregrinación de estas magnitudes. Yo me imagino que todos los cristianos sabrían que sería una reliquia falsa aquella que alguien presumiera. ¿Por qué? Pues porque todo mundo creía en este dogma, todo mundo creía en la Asunción de María. Y sí, existen 3 lugares que veneran la muerte de María: la Basílica de la Dormición en Jerusalén, la Basílica de la Tumba de María en Éfeso y la Basílica de la Tumba de María en Jerusalén también, en manos de la Iglesia Ortodoxa. Pero
El de la dormición pues es solamente como conmemorativo, y los otros dos que dicen tener la tumba de María cuentan con una tumba vacía. No pretenden decir aquí tenemos a María, pretenden decir, ellos dicen aquí murió. Aquí murió y de aquí se fue, aquí no está. A pesar de que existen dos lugares que presumen tener la tumba de María, ambos lugares corroboran esta creencia, ambos lugares respaldan esta creencia diciendo aquí no está. Aquí está la tumba, pero es una tumba vacía. La creencia de la Asunción de María, como podemos ver y entender, no solo es parte de la tradición más temprana de la enseñanza cristiana, sino que además encuentra sustento a lo largo de las Escrituras. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se nos habla de ella. Y bueno, me despido con un fragmento bellísimo de un libro del venerable arzobispo Fulton Sheen. Aquel que recibió la hospitalidad de este Belén espiritual no había de ser un huésped ingrato. Así como los hogares donde han nacido hombres célebres se conservan para la posteridad, así su hogar, que es ella, se conservaría para la eternidad. Pues muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en este video. Yo soy Manu Casten. No olviden suscribirse al canal de YouTube, denle click en la campanita y si les gustó el contenido del video, regálenos un bello like, nos ayuda muchísimo a crecer, y compártanlo con quien ustedes gusten. Que Dios los bendiga, nos vemos luego, nos encomendamos a sus oraciones y ya saben, ustedes están en las nuestras. Nos vemos, muchas gracias por todo, chao.